En una ocasión en que el Buda llegó para su sermón matinal, traía un pañuelo en la mano. Se sentó frente a sus 10.000 monjes, y empezó a hacer nudos en el pañuelo. Les dejó a todos sorprendidos, porque nunca había hecho nada parecido. ¿Qué estaba haciendo? ¿Se había olvidado del sermón? Pero por respeto permanecieron quietos y siguieron observándole. Una vez que el Buda había hecho 5 nudos en el pañuelo, dijo: quiero deshacer estos nudos. Pero antes de hacerlo me gustaría hacer 2 preguntas. Una, ¿es este pañuelo el mismo que antes de tener los nudos? Ananda, uno de sus grandes discípulos, dijo: en cierto modo es el mismo porque los nudos no afectan su existencia. No añaden ni disminuyen nada. El pañuelo continúa siendo exactamente el mismo, su cualidad es igual, sigue siendo un pañuelo. Pero no obstante, no es el mismo, porque algo ha cambiado. Puede que tenga o que no tenga un valor fundamental, pero ahora cuenta con algo nuevo, esos 5 nudos. Está atado, y así pues, ya no es libre. Ha perdido la libertad. El pañuelo es el mismo pero ahora es un esclavo. El Buda dijo: muy bien, Ananda, eso es lo que quería decirles a mis monjes. Cuando el hombre está dividido permanece en cierto modo de la misma manera, y no obstante, ya no es el mismo. Ha perdido su libertad, su armonía, aunque fundamentalmente nada haya cambiado. Sois dioses y diosas, nada ha cambiado. Solo que el dios ha quedado atrapado tras la existencia de unos cuantos nudos. Fundamentalmente sois tan libre como un Buda, existencialmente sois exactamente igual que yo, pero psicológicamente no estáis donde yo estoy, no sois lo que es el Buda. Existencialmente, todos somos Budas, pero psicológicamente habitamos mundos distintos y particulares. Estos nudos. El Buda hizo a continuación la segunda pregunta. Monjes, tengo otra pregunta que haceros, ¿qué debería hacer para deshacer estos nudos? Sariputra, otro de los monjes, se puso en pie y dijo: si queréis deshacerlos, permitid que me acerque, que los observe. Porque a menos que sepa cómo se han anudado, no habrá manera de saber cómo pueden deshacerse. ¿Qué proceso se ha utilizado para atarlos? ¿Cómo han sido creados? Solo sabiendo eso podrán desatarse. Permitid que me acerque. Y no hagáis nada antes de que pueda mirar, porque si hacéis algo sin saber cómo han empezado a existir los nudos, se pueden llegar a crear nudos todavía más sutiles. Puede resultar todavía más difícil. Puede llegar a ser imposible desatarlos. Y el Buda dijo: correcto, Sariputra, eso es exactamente lo que quería decir. Antes de que uno comprenda cómo realizar, debe entender qué es lo que le falta. ¿Cuáles son las causas de su miseria? ¿Cómo llegó a estar dividido? ¿Cómo sucedió tal imposible, que lo indivisible se haya dividido, que la beatitud absoluta se haya convertido en miseria, que los dioses hayan caído prisioneros? ¿Cómo ha sucedido? El cómo debe llegar a conocerse con muchísima precisión, así que primero exploraremos el cómo conseguirlo. Podemos empezar con Platón. Está en la base de la mente moderna. Con él empezó clara y lógicamente la división. Debe haber existido antes que él, pero nunca fue argumentada de manera tan lógica. Nunca fue expuesta antes por un genio como Platón. Y desde entonces, durante estos 2000 años, la división ha llegado a creerse. Y si uno cree ciertas cosas durante 2000 años, esas cosas acaban por convertirse en una realidad. Una creencia tiende a convertirse en una realidad. Una creencia hipnotiza, y poco a poco empieza a funcionar como si fuese real. Platón afirmó que el comportamiento humano fluye desde 3 fuentes principales: conocimiento, emoción y deseo. Esta es la primera indicación de una división nítida del ser humano. El ser humano está dividido en 3: conocimiento, emoción, deseo. El conocimiento tiene su origen en la cabeza, la emoción en el corazón, y el deseo en los genitales. Cabeza, corazón y genitales, esas son las 3 divisiones. Claro está, la cabeza es la más elevada. El hombre que vive a través de sus genitales es el más bajo. En la India lo llaman Sudra, intocable. Y el hombre que vive en la cabeza es el más elevado. En la India lo llaman Brahmin. Y todo el resto está entre ambos, con diversos grados de emocionalidad. Estas 3 divisiones no son solo una creencia. Han penetrado de manera tan profunda en la consciencia humana, que ahora la consciencia humana existe como 3. Estás dividido, ya no eres uno. Ahora eres 3. Uno es el rostro sexual, muy privado y que ocultas en la oscuridad. El segundo es el rostro emocional, que no es tan privado, pero que sigue siendo particular, y solo lo exhibes de vez en cuando.
Si alguien muere y lloras, entonces está bien. Pero por lo general no lloras ni gimes, o lo dejas para las mujeres, porque no son criaturas tan elevadas como el hombre. El chauvinismo masculino está por todas partes. A la mujer no se la acepta como Brahmin, y son muchas las religiones que la han negado, que han dicho que no será capaz de entrar en el reino de Dios como mujer. Primero deberá nacer como hombre, y solo entonces podrá ser creíble. Solo el hombre entra en el paraíso. Una mujer es una criatura inferior. La mujer solo tiene dos centros, el sexual y el emocional. Carece de intelecto. Así que, claro está, puede llorar, gemir, reír y exhibir sus emociones, y ser sentimental. El hombre rara vez, en contadas situaciones, permite aflorar sus emociones. El sexo es absolutamente privado. Las emociones son medio privadas y medio públicas. Y el intelecto es absolutamente público. Eso es lo que se va enseñando por todas partes, lo que se exhibe. Razón, lógica, conocimiento, eso es lo importante. 2000 años más tarde, Sigmund Freud vuelve de nuevo con la misma división. De alguna manera, el hombre ha llegado a aceptar tan profundamente las divisiones, que se han convertido en algo inconsciente. Freud también dice que la razón es el rey, la emoción la reina, y el sexo la sirvienta, y claro está, larga vida al rey. Destruye la sexualidad, destruye la emoción, y lleva toda tu energía hacia la cabeza. Permanece colgado en la cabeza. Pero sin sexo desaparece toda alegría. Y sin emoción desaparece toda suavidad y sensibilidad. Con la razón te tornas seco como un desierto, una tierra baldía, en la que nada crece. En la autobiografía de Charles Darwin se dice lo siguiente. Es muy revelador. Darwin escribió, la poesía de muchos tipos me proporcionó gran placer de niño, incluso ya siendo un joven. Antes, lo que me daba gran alegría era la pintura y la música, que me encantaba. Pero desde hace muchos años no soporto leer ni una línea de poesía. Lo he intentado, pero me resulta tan intolerablemente aburrido, que me provoca náuseas. También he perdido todo gusto por la pintura y la música. Mi mente parece haberse convertido en una especie de máquina que tritura leyes generales a partir de grandes masas de hechos. No puedo concebir cómo eso puede haber causado la atrofia de esa parte del cerebro, de la que dependen los gustos más elevados. La pérdida de esos disfrutes es una pérdida de felicidad. Así escribió en su vejez. Que había perdido todo gusto por la poesía. De hecho, le daba náuseas. No toleraba la música. No dice nada acerca del amor, porque si la poesía le daba náuseas y la música se había convertido en algo intolerable, el amor debía resultarle imposible. ¿En qué clase de hombre se convirtió Darwin? Él mismo confiesa que se había convertido en una especie de máquina. Eso es lo que le está sucediendo a la mayor parte de la humanidad. Todo el mundo se ha convertido en una máquina, en máquinas grandes y pequeñas, en máquinas más o menos hábiles, pero todo el mundo se ha convertido en una máquina. Y entonces todas las partes negadas se te rebelan, provocando una guerra constante. No puedes destruir la sexualidad. Puedes trascenderla. Sí, pero no destruirla. Y tampoco puedes destruir tus emociones. El corazón sigue funcionando y tejiendo sueños. Tal vez lo hace de manera subterránea, porque te muestras contrario a ello, tal vez desaparecen en el subconsciente, en una oscura y profunda cueva, donde subsisten, pero siguen vivos. Las emociones pueden transformarse, pero no destruirse. No pueden destruirse ni el sexo, ni el corazón. Pero eso es lo que ha estado haciendo la cabeza, que acostumbra a existir a expensas del corazón. Mata al corazón, al cuerpo, y luego vive como un fantasma en una máquina. Es algo que puede percibirse en todo el mundo. Cuanto más educación tiene una persona, menos viva está. Cuanto más sabe, menos vive. Cuanto más fluida es en abstracciones y conceptos, menos y menos fluye. Una persona confinada en la cabeza pierde la alegría de vivir. La observación de Charles Darwin es perfecta. Dice, ¿qué es lo que me ha pasado? ¿Por qué he perdido toda mi felicidad? ¿Por qué ha desaparecido mi deleite y alegría? Pues sucede porque os lleváis toda vuestra energía a la cabeza, sin dejar nada a la sexualidad, porque permitid que os lo recuerde, toda la alegría proviene de la sexualidad. Cuando utilizo la palabra sexualidad no solo quiero decir genitalidad. Lo genital es solo una experiencia y expresión de lo sexual muy diminuta. Lo sexual es algo enorme. Al decir sexualidad me refiero siempre que vuestro cuerpo está vivo, sensual, cuando vibra y palpita, que es cuando os encontráis en un estado sexual. Puede que no tenga nada que ver con lo genital. Por ejemplo, cuando bailáis sois sexuales.
Un bailarín es sexual, la energía del baile es sexual. No es genital, porque puede que no penséis para nada en el sexo, que lo hayáis olvidado por completo. De hecho, la sexualidad es cuando te olvidas totalmente del sexo y te fundes en cualquier participación profunda con la totalidad del cuerpo. Puede ser nadando o corriendo por la mañana. Cuando has corrido la primera o segunda milla, llega un momento en que las cosas empiezan a fluir y dejas de seguir en la cabeza. Te conviertes en el cuerpo, eres el cuerpo. Empiezas a funcionar como un ser vivo, como hacen los árboles y los animales. Te conviertes en tigre, o pavo real, o un lobo. Te olvidas de la cabeza. Te olvidas de la universidad, de los títulos, y no sabes nada de nada, solo eres. De hecho, al cabo de 3 o 4 millas, vas dejando de concebirte a ti mismo como una cabeza. Surge la totalidad. Uno se olvida de Platón, desaparece Freud, y se esfuman todas las divisiones, porque eran superficiales, y en lo más profundo de ti mismo se va afirmando tu unidad. Al correr con el viento de cara a primera hora de la mañana, cuando todo está fresco, cuando la existencia empieza a disfrutar de una nueva alegría, cuando se empieza a bañar en el deleite de un nuevo día, y todo es joven y fresco, el pasado desaparece. Todo empieza a salir del profundo descanso de la noche, todo es inocente, primitivo, y de repente desaparece incluso el corredor. Solo está el correr. No hay ningún cuerpo que corra, solo el correr. Y poco a poco ves que surge la danza con el viento, con el cielo, con los tiernos rayos del sol, con los árboles, con la tierra. Estás bailando. Empiezas a sentir el pulso del universo. Eso es sexual. Nadar en el río es sexual. Copular no es lo único que hay sexual. Cualquier cosa con la que palpita completamente tu cuerpo, sin inhibiciones, es sexual. Así que cuando utilizo la palabra sexual, hago referencia a esta experiencia de totalidad. La genitalidad solo es una de las funciones de la sexualidad. Se ha convertido en demasiado importante, porque hemos olvidado la función completa de la sexualidad. De hecho, vuestros denominados guías espirituales os han convertido en pero muy genitales. Toda la culpa la tienen vuestros santos y guías espirituales, ellos son los culpables, los criminales. Nunca os han hablado de qué es la auténtica sexualidad. Poco a poco, la sexualidad se ha ido confinando a los genitales. Se ha convertido en algo localizado, dejando de ser total. La genitalidad localizada es horrible, porque lo máximo que puede proporcionarte es un alivio. Nunca podrá darte un orgasmo. Eyacular no es tener un orgasmo, las eyaculaciones no son orgásmicas, y los orgasmos no son una experiencia cumbre. La eyaculación es genital, el orgasmo es sexual, y una experiencia cumbre es espiritual. Cuando se confina la sexualidad a los genitales solo puedes obtener alivio. Solo pierdes energía, pero no ganas nada. Es algo estúpido. Es como el alivio que proporciona un buen estornudo, pero nada más. Carece de orgasmo, porque no palpita todo el cuerpo. No estás en una danza, no participas con tu todo, no es sagrado. Es muy parcial, y lo parcial nunca puede ser orgásmico, porque el orgasmo solo es posible cuando está implicado todo el organismo. Cuando palpitas del dedo meñique del pie a las puntas de los pelos de la cabeza, cuando palpitan todas las fibras de tu ser, cuando bailan todas las células de tu cuerpo, cuando en tu interior hay una gran orquesta, y cuando todo baila, entonces hay orgasmo. Pero todo orgasmo no es una experiencia cumbre. Cuando palpitas interiormente de manera total, eso sí es un orgasmo. Cuando tu totalidad participa con la totalidad de la existencia, entonces se trata de una experiencia cumbre. Y la gente se ha decidido por la eyaculación, han olvidado el orgasmo, y se han olvidado por completo de la experiencia cumbre. No saben qué es. Y como no pueden alcanzar lo más elevado, se confinan a lo inferior. Cuando se puede alcanzar lo más elevado, cuando puedes lograr lo mejor, lo inferior empieza a desaparecer por sí mismo, de manera natural. Si me entiendes, el sexo se transforma, pero no la sexualidad. Te harás más sexual. ¿Dónde va a parar el sexo? Se convierte en tu sexualidad. Vivirás con más intensidad, con más ardor. Vivirás como una gran ola. Te convertirás en una tormenta, en un enorme viento que sacudirá los árboles y las montañas. Será como una marea, como una inundación. Tu vela arderá por ambos extremos a la vez, de manera simultánea. Y en ese momento, aunque solo puedas vivirlo durante un momento, será más que suficiente, probarás la eternidad. La división ha persistido en las mentes de filósofos, pedagogos, políticos y pundits, desde los tiempos de Platón hasta Freud. Esa división se ha convertido ahora en algo casi real.
No piensas en tus genitales como si fueses tú. Empiezas a pensar como si se tratase de algo que te pertenece, pero de lo que estás separado. Hay gente que incluso le pone nombre a sus genitales. Entonces la separación ya es completa. Los utilizan como instrumentos. Uno no es los genitales, sino que los usa. La división es entonces completa e irremediable. Siempre piensas en ti mismo como si fueses la cabeza, considerando el resto del cuerpo como algo separado. ¿Alguna vez has pensado en ti mismo siendo los pies, las manos, la espalda, o la sangre que circula por tu interior? No. Tu identidad permanece en la cabeza. La cabeza es el rey. ¿Y quién quiere identificarse con el esclavo, con el sirviente, o tan siquiera con la reina? La teología ha evolucionado partiendo de esta división, recuérdalo. Primero es la cabeza, luego el corazón, y en tercer lugar están los genitales. Dios solo tiene la primera. Lo segundo y tercero no existen. Dios no tiene emociones ni sexualidad. Esa es la definición de Dios de casi todas las religiones, excepto en el Zen. También está el santo. El santo cuenta con lo primero y lo segundo, pero no con lo tercero. Tiene razón, intelecto, intelectualidad, emociones y corazón, pero no sexualidad. A continuación viene el ser humano normal y corriente. Tiene las tres cosas, primera, segunda y tercera. Luego está el pecador. Carece de la primera, de inteligencia, razón o cabeza, y solo cuenta con la segunda y tercera, emociones y sexualidad. Y en último lugar está el diablo, que solo tiene la tercera. Las dos primeras están ausentes, no hay razón ni emoción, solo sexualidad. Por ello, en Oriente, y sobre todo en la India, el nombre del diablo es Kamadeva, el dios del sexo. Totalmente acertado. Así que esta es la división teológica. Dios, solo cabeza. Demonio, solo sexo. El pecador se acerca más al demonio, y tiende a ir al infierno. El santo está más cerca de Dios, y se halla destinado al cielo. Y entre ambos está el pobre hombre, que cuenta con las tres cosas, y que claro está, sufre más conflictos que los otros tres. Cuando tienes las tres cosas, también tienes más conflictos. Pero ese no es un concepto zen. Es cristiano, musulmán, hinduista, pero no zen. El zen cuenta con una comprensión radical de la vida, una comprensión fresca. El zen dice que Dios es el todo, por lo que Dios tiene las tres cosas, pero carece de conflicto. Las tres mantienen una profunda armonía entre sí, bailando juntas. No se pelean, sino que se abrazan. Y eso es trascendencia. Como no hay conflicto, hay trascendencia. En Dios el sexo se torna sensualidad. Dios es sensual. El sexo cobra vida, se convierte en divertido, alegre, en un juego. Las emociones se tornan sensibilidad, compasión y amor. Y la razón se convierte en comprensión, conciencia y meditación. Se trata de una perspectiva del todo distinta. No se niega ni excluye nada. El zen lo abarca todo. Nunca dice no a nada. Lo acepta todo y lo transforma en una realidad más elevada. Es muy sinérgico. El zen es una plenitud sinérgica. Todas las energías deben reunirse y convertirse en una. Nada debe negarse, porque si niegas algo serás ese algo menos rico. Piensa en un Dios, en el Dios cristiano, que no tiene sexo, ni emociones. ¿Qué clase de Dios puede ser? Al tener solo intelecto sería un poco rígido. Para eso podrías venerar a un ordenador, a una computadora. Un ordenador, eso es lo que es el Dios cristiano. Solo la cabeza. Un ordenador es una cabeza magnificada, y tarde o temprano haremos ordenadores mayores y mejores. Un día acabaremos construyendo el ordenador perfecto. Será exactamente lo que se ha propuesto que sea ese Dios, solo la cabeza. El ordenador carece de sensualidad, de sexualidad y de emociones. El ordenador no llorará si alguien muere, el ordenador tampoco reirá, ni lo celebrará si alguien nace, y el ordenador no se enamorará, el ordenador no es tan tonto. Un ordenador es solo cabeza, pura cabeza. Imagínatelo. Te han sacado la cabeza fuera del cuerpo, fuera de tu totalidad, que ahora palpita en un sitio mecánico, alimentado por máquinas. Y lo único que tienes que hacer es pensar, y pensar y nada más que pensar. Eso es lo que ha estado haciendo Dios. Pero no según el Zen. El universo, la totalidad, es tan rica que lo incluye todo. La diferencia entre Dios y el ser humano, no es que Dios tenga una cosa y el ser humano tres. La diferencia es que el ser humano tiene tres que se pelean, y Dios tiene tres en armonía. Esa es la única diferencia, que no sabes cómo armonizarlas. El día que lo sepas serás un Dios.
Cuentas con todo lo que básicamente se requiere para ser un dios. Es casi como dicen los sufís. Tienes la harina, el agua, la sal y el aceite, y el fuego está encendido y estás ahí sentado, hambriento, y sin saber cómo hacer pan. El hambre no desaparecerá a menos que hagas pan. El pan está hecho a base de agua, harina, aceite, sal y también cuenta con el elemento fuego. Así puedes digerirlo. Cuentas con todo lo que necesitas para ser un dios, y tienes hambre. Dispones de todo lo necesario, no te falta nada, pero no sabes cómo convertirlo en una plenitud sinérgica. Para el Zen, espiritualidad significa totalidad. Para el Zen, sagrado significa totalidad. Incluye y transforma todo. Todo debe ser incluido y trascendido. Cuando se incluye todo surge un equilibrio. Y eso significa exactamente que las cosas son iguales. El sexo no es la sirvienta, ni el corazón la reina, ni la razón el rey. Todos son iguales. Permite que te lo repita. A menos que pienses en términos de igualdad, nunca alcanzarás el equilibrio. Todas las partes son iguales. Ninguna de ellas es el amo y señor, ni la criada. Esa es la revolución Zen, todas las partes son amos, señores, y criadas. Hay momentos en que el sexo se sienta en el trono, y hay otros en los que las emociones ocupan ese lugar, y aún otros en los que la razón está entronizada, pero ninguno de ellos lo está de manera permanente, sino que tiene lugar una rotación. Eres una rueda en rotación, y esas tres partes son los radios. A veces uno de los radios aparece arriba y otras veces abajo, pero los tres sostienen la rueda. Ese debe ser el significado de la Trinidad cristiana, y el de la Trimurti hinduista, los tres rostros de Dios. Un Dios detrás de todo, con tres rostros. Ninguno es el rey, ni la reina, ni la sirvienta. Todos son señores y sirvientes. Eso significa que nadie es amo y nadie es sirviente, sino que son juntos. Se sostienen entre sí, viven entre sí, y entre ellos existe una gran amistad. Entabla amistad con tus tres elementos. No te identifiques solo con uno, o empezarás a quererlo instaurar en el trono para siempre. Entabla amistad con los tres, respeta a los tres y recuerda que eres los tres, y que no obstante estás en el centro de todos ellos. Imagina un triángulo, uno de los ángulos es la sexualidad, otro es la emocionalidad, y el restante es la intelectualidad. Y en el interior del triángulo está el centro de consciencia, tú. Cuando los tres conducen a ti, a tu consciencia, a tu atención, eso es la meditación. A través de esa armonía, de esa plenitud, llegas a casa. En una ocasión en que el Buda llegó para su sermón matinal, traía un pañuelo en la mano. Se sentó frente a sus 10.000 monjes, y empezó a hacer nudos en el pañuelo. Les dejó a todos sorprendidos, porque nunca había hecho nada parecido. ¿Qué estaba haciendo? ¿Se había olvidado del sermón? Pero por respeto permanecieron quietos y siguieron observándole. Una vez que el Buda había hecho 5 nudos en el pañuelo, dijo: quiero deshacer estos nudos. Pero antes de hacerlo me gustaría hacer 2 preguntas. Una, ¿es este pañuelo el mismo que antes de tener los nudos? Ananda, uno de sus grandes discípulos, dijo: nada ha cambiado. Solo que el Dios ha quedado atrapado tras la existencia de unos cuantos nudos. Fundamentalmente sois tan libre como un Buda, existencialmente sois exactamente igual que yo, pero psicológicamente no estáis donde yo estoy, no sois lo que es el Buda. Existencialmente, todos somos Budas, pero psicológicamente habitamos mundos distintos y particulares. Estos nudos. El Buda hizo a continuación la segunda pregunta. Monjes, tengo otra pregunta que haceros, ¿qué debería hacer para deshacer estos nudos? Sariputra, otro de los monjes, se puso en pie y dijo: si queréis deshacerlos, permitid que me acerque, que los observe. Porque a menos que sepa cómo se han anudado, no habrá manera de saber cómo pueden deshacerse. ¿Qué proceso se ha utilizado? En cierto modo es el mismo porque los nudos no afectan su existencia. No añaden ni disminuyen nada. El pañuelo continúa siendo exactamente el mismo, su cualidad es igual, sigue siendo un pañuelo. Pero no obstante, no es el mismo, porque algo ha cambiado. Puede que tenga o que no tenga un valor fundamental, pero ahora cuenta con algo nuevo, esos 5 nudos. Está atado, y así pues, ya no es libre. Ha perdido la libertad. El pañuelo es el mismo pero ahora es un esclavo. El Buda dijo:
Muy bien, Ananda, eso es lo que quería decirles a mis monjes. Cuando el hombre está dividido permanece en cierto modo de la misma manera, y no obstante, ya no es el mismo. Ha perdido su libertad, su armonía, aunque fundamentalmente nada haya cambiado. ¿Sois dioses y Dios para atarlos? ¿Cómo han sido creados? Solo sabiendo eso podrán desatarse. Permitid que me acerque. Y no hagáis nada antes de que pueda mirar, porque si hacéis algo sin saber cómo han empezado a existir los nudos, se pueden llegar a crear nudos todavía más sutiles. Puede resultar todavía más difícil. Puede llegar a ser imposible desatarlos. Y el Buda dijo: correcto, Sariputra, eso es exactamente lo que quería decir. Antes de que uno comprenda cómo realizar, debe entender qué es lo que le falta. ¿Cuáles son las causas de su miseria? ¿Cómo llegó a estar dividido? ¿Cómo sucedió tal imposible, que lo indivisible se haya dividido, que la beatitud absoluta se haya convertido en miseria, que los dioses hayan caído prisioneros? ¿Cómo ha sucedido? El cómo debe llegar a conocerse con muchísima precisión, así que primero exploraremos el cómo conseguirlo. Podemos empezar con Platón. Está en la base de la mente moderna. Con él empezó clara y lógicamente la división. Debe haber existido antes que él, pero nunca fue argumentada de manera tan lógica. Nunca fue expuesta antes por un genio como Platón. Y desde entonces, durante estos 2000 años, la división ha llegado a creerse. Y si uno cree ciertas cosas durante 2000 años, esas cosas acaban por convertirse en una realidad. Una creencia tiende a convertirse en una realidad. Una creencia hipnotiza, y poco a poco empieza a funcionar como si fuese real. Platón afirmó que el comportamiento humano fluye desde tres fuentes principales: conocimiento, emoción y deseo.